Para mí es un gusto poder conversar, participar y dejar un poquito. Pero mis clases están grabadas, así que las pueden ver. La clase de hoy integra la clase del doctor Justil, que fue fantástica, pero también integra lo que ustedes han aprendido en fisiología, lo que han aprendido en química, lo que han aprendido de alguna manera, ¿no?, en biofísica y en genética. ¿Por qué? Porque la farmacología es el engranaje de todas las ciencias básicas. Así que necesitan recuperar esa información. La siguiente, por favor. Anteriormente se hablaba de competencias y se pretendía que el estudiante, cuando llegara a ser médico, cumpliera ciertas competencias clásicas, modelo de Miller, en todo el proceso a partir de los años 2000 en adelante. Pero luego vienen las competencias de Cambridge, que aparecen en el 2010. Y el modelado ya no es solamente dependiente del estudiante, sino el modelado es dependiente de su entorno, de la infraestructura, de los factores sociales. Es decir, no somos entidades netamente individuales, sino estamos dentro de un entorno social y a ellos nos debemos, ¿no? Y como todo buen sanmarquino, tienen que ser solidarios, tienen que ser éticos, tienen que ser proactivos, ¿no? Y eso los va a distinguir. Entonces apostamos no solamente por el modelo de Miller, sino por el modelo de Cambridge. Se nos ha ido muy rápido, ya pasó, porque teníamos que... ¿Serías tan amable de poner la segunda, que es logros de aprendizaje? Cuando hablamos de logros de aprendizaje, seguimos hablando del modelo de Miller. Pero cuando ya estamos diciendo analizar la relación dosis-efecto y dosis-respuesta, vamos a irnos un poco más a revisar dos documentos que están en la clase. Y es porque necesitamos saber qué está pasando en la parte clínica, ¿ya? De manera que vamos a actualizar los conceptos, pero muy fácilmente. La clase que hizo el doctor Justil, una clase muy didáctica, muy plena de aprendizaje. Así que espero que a partir de allí voy a jalar los conceptos para ustedes. La siguiente. Este es el contenido, lo que vamos a hacer. Y dentro de lo que es la definición de farmacodinamia, es como introducirse a una clase de bioquímica, ¿ya? Donde ustedes van a tener presente que lo que están tomando, ya sea paracetamol, acetaminofén, Tylenol, como ustedes quieren decirlo, pero que tiene el mismo principio activo, va a ingresar por su sistema digestivo. Ya está absorbido. Su pKa es alrededor de 9, por lo tanto, ¿dónde se va a absorber? Intestino delgado, por supuesto, ¿correcto? Entonces, va a pasar a circulación portal y luego a circulación mayor. Ya tenemos que es un volumen de distribución mediano. ¿Eso qué significa? Clase anterior, hace unos minutos, que se va a distribuir no solamente en el plasma, sino también en los tejidos. Y por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de encontrarlo con un tiempo de vida media de 2 horas. ¿Eso qué significa? ¿Qué tiempo le debo de dar? Cada 8 a 6 horas, dependiendo del paciente. Bien, entonces, ahora viene la farmacodinamia. La farmacodinamia es la interacción, es la explicación de la interacción que se tiene
entre esa molécula del paracetamol con el receptor. ¿Para qué sirve el paracetamol? ¿Para qué lo toman? Es antitérmico, ¿cierto? Y es analgésico, de baja potencia. Por lo tanto, va a tener su primer blanco farmacológico a nivel de la COX-3. Muy poco sobre la COX-1. Muy poco. Muy poco. Por eso no es gastrolesivo. Muy poco sobre la COX-2. Por eso no se toma en procesos que haya inflamación directa, ¿no? Entonces, ¿para qué más me está sirviendo? COX-3, central. En lo que repercute, tienen que acordarse mínimamente de las estructuras que hay en su cerebro. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de COX-3, ¿dónde sentimos que hay fiebre? Hipotálamo. Y por lo tanto, su centro regulador estará a ese nivel. Y vamos a tener la intervención de esta molécula con la COX-3. Ahora, va a pasar la relación dosis-efecto. Si se trata de un niño, o se trata de un adulto, o se trata de una mujer embarazada, el paracetamol es el único fármaco que se puede dar a una mujer embarazada. Y está demostrado. Pero ¿qué ocurre? Dependiendo la masa, porque dosis no viene a ser nada más que la cantidad de producto o de principio activo que se da en función de su peso. Entonces, tengo que acordarme de eso porque no todos pesan igual. Mucho menos si se trata de una dosis pediátrica. Pues es muy importante la dosis. ¿Y qué va a suceder? Que se le va a dosificar y se le va a dar, ya sea, si es niñito, lo más rico es el jarabe, ¿cierto? A nadie le gusta. ¿Hay paracetamol en inyectable? Claro que lo hay. Y eso fue a raíz del COVID, porque era el que mejor sentaba precedente para disminución de la fiebre. Por lo tanto, ahí salió y se hizo muchos estudios sobre paracetamol inyectable. Ya con el doctor hablaron sobre biodisponibilidad. Para hacer un estudio de bioequivalencia, yo tengo que saber la biodisponibilidad relativa versus la biodisponibilidad absoluta. ¿Qué significa eso? Biodisponibilidad relativa a todo lo que yo, medicamento de tipo oral. Biodisponibilidad absoluta, todo lo que se inyecta parenteral, ¿correcto? Entonces mido el área bajo la curva y ya voy a tener biodisponibilidad. Cuando yo quiero saber si es bioequivalente, entonces hago un estudio de biodisponibilidad relativa. Fármaco estándar versus fármaco que voy a investigar. Superpongo qué cosas me da el área bajo la curva, qué cosas me da. La biodisponibilidad. Me da la biodisponibilidad. Y si hay superposición en un margen de 80 a 100, de 80 a 120, las dos formulaciones son bioequivalentes. Entonces, cuando hablamos nosotros de farmacodinamia, va de la mano con la farmacocinética. Veamos ahora por qué es tan importante en la clínica. Porque no todos somos iguales. Según el genoma humano, nosotros tenemos el 99.9% de igualdad, homología genética. Pero nos diferencia ese 0.1%. Ese 0.1% aparentemente es pequeñito, pero ¿cuántos genes tenemos? Si quiero saber eso, abro, ¿no es cierto?, el sistema, le pregunto a Hugo y le digo,
¿Cuántos genes tenemos? Hugo, ¿saben quién es? Proyecto del Genoma Humano. Se abrió en el año 2002. Y de allí sabemos que nos diferenciamos de los insectos, como es el gusanito, en un 30%. De una rata, en un 50%. Por eso es que hay veces que uno dice, no sé si es rata o es humano, ¿no? O sea, el 50%. Con la mosquita, estamos por ahí nomás. Y con el chimpancé nos logramos diferenciar casi en un 70%. Entonces imagínense, todos tenemos de todo. ¿Y eso por qué? Porque hemos seguido la evolución en nuestra especie. ¿Ya? Remóntense al Big Bang, entren al modelo estándar del átomo, encuéntrense con los quarks y acudan al bosón de Higgs, que lo va a explicar por qué existimos y por qué coexistimos en esta Tierra con el universo. ¿Ya? No estoy hablando cosas que son incoherentes, por si acaso. Bosón de Higgs se descubrió el año 2012. Nosotros enseñábamos química médica en el año 90 y ya hablábamos del modelo estándar. Quien habla enseñó todas esas cosas hasta el año 96 acá en San Fernando. De manera que avanzamos y hay que avanzar siempre. Cuando hablamos de desarrollo de fármacos, antes era buscar desde la planta al principio activo. Hoy buscamos desde el modelo informático. ¿Qué significa? Conozco el receptor, conozco el blanco, conozco el target. Entonces, al reconocer esa estructura, yo puedo hacer un modelo tridimensional que haga el encaje inducido y pueda generar los enlaces que permitan la interacción entre el fármaco y el receptor. Y saben, a veces funciona, a veces no funciona. A veces funciona porque todo esto se probó a gran escala con COVID-19 y se cometieron muchos errores. ¿Por qué? Porque se empezaron a ver que el receptor tenía posibilidades de interactuar con todo lo que dieron, cloroquina, ivermectina y todo cuanto podían hacer. Todo era teórico. ¿Y qué pasó cuando se les dio en la parte práctica? Murió mucha gente. Entonces ahora hay que seguir los procesos, por más informatización que se tenga, pero no es lo mismo. Bien, esta es la línea de tiempo. En la línea de tiempo empezamos para lo que es investigación en farmacología, ¿no? Desde el punto de vista de farmacodinámica, desde el siglo XIX, ¿no? Y allí se entregaron incluso premios Nobel para ver qué cosas había. Se descubrió cómo es que las sustancias activas a partir, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde sale la morfina? Sí, del opio. Pero el opio tiene su nombre científico. Recuerden, a todos los que les gusta investigar, nunca se investiga a partir del nombre vulgar, se investiga a partir del nombre científico. Y al buscarlo hay que hacerlo en páginas indexadas, ¿ya? Entonces, teniendo el nombre científico, recién puedo saber qué principio tiene. Entonces, allí se descubrió la morfina. ¿La quinina de quién es? Esa sí la saben. ¿De dónde es la quinina? ¿Dónde está? ¿No saben? Bueno, chicos, cultura general. Revisen mínimamente el símbolo que tiene Perú. ¿Ya? Pero ese arbolito que tienen ahí no es el árbol de la quina. Es cualquier cosa menos el árbol de la quina. ¿Ya? Cultura general. Perú entregó al mundo la quinina, la papa como alimento, la coca
como anestésico local, fue el primero. Luego ya se hicieron cargo los demás y entregaron otras cosas, ¿no? En la actualidad somos los países que más exporta el frutito moradito. ¿Cuál es? El arándano. Bien, ¿ya? Cultura general, no solamente hay que saber farmacología. Entonces aquí tenemos, en la década del 40, se descubren los primeros receptores farmacológicos, ¿ya? Y eso da lugar a que uno aprenda que el receptor no es nada más que una estructura macromolecular que puede estar imbricada en membrana, teniendo un lado que va a dar hacia el exterior, llamado extracelular, en el interior intracelular. Y el receptor puede tener desde 2, 3, 4, hasta 7 subunidades, ¿no? Y reconocemos, por ejemplo, a todos los que son asociados a proteína G como receptores heptaméricos. Quiere decir que son 7 ¿qué? 7 subunidades o dominios. Bien, entonces ahí ya lo tenemos. En la década del 50, el desarrollo y la transducción de señales. ¿Qué significa eso? Yo tengo mi voz, tengo un micro y tengo un parlante. ¿Qué está haciendo mi voz? ¿Qué está haciendo el parlante? Mi voz es la energía. ¿Y lo otro que está haciendo? Es la transducción de esa señal. Es lo mismo. Y eso se está produciendo en la célula. Primer mensajero, la hormona, el neurotransmisor fisiológico. Segundo mensajero es el que va a interactuar con el receptor. Y en segundos mensajeros vamos a conocer a varios. Puede ser el AMP cíclico, el GMP cíclico, calcio, segundo mensajero universal. Puede ser el IP3, el diacilglicerol, etc. En el año 70 empieza a desarrollarse lo que es la biología molecular y empieza a generarse todo lo que sea la expresión génica, y para ello se ve qué está pasando con la inducción y qué puede pasar con la anulación, y aparecen los sistemas de clonación. Entonces, en esta propuesta se ve cómo se pueden expresar genes y cómo se pueden anular estos genes. Y ahí aparecen, por ejemplo, COX-1 natural, COX-2 inducido. Pero para decir que es inducida, se hicieron clonaciones y se ocultaron los genes que tenía la COX-2. De manera que se observó que generar ese tipo de ocultamiento, al no expresarse, los animales, las células y animales también, porque vienen las dos formas de hacerlo, tenían variaciones pero extraordinarias. Y ahí se menciona entonces que la COX-2 no es solamente inducible, sino que es particularmente propia de todos los procesos en los cuales haya una inflamación que va a suceder. Por ejemplo, en la mujer, cada 28 días, ¿qué proceso inflamatorio ocurre? Los varones se preocupan, ¿no? Cuando no... Entonces, eso ocurre y es normal. Entonces, si hay ausencia, entonces hay procesos de afectación. Entonces, y lo mismo ocurre, esa COX-2 a nivel de riñón, lo mismo ocurre. A nivel de próstata, también ocurre lo mismo. Por lo tanto, son procesos naturales que existen, pero que aparecen esporádicamente, no son continuos. No son como la COX-1. ¿Dónde está la COX-1? ¿Dónde se ubica la COX-1? Epitelio gastrointestinal.
y cada vez que lo afectamos se renueva en 3 días, de manera que es continuo su repoblación. Pero imagínense, una mujer no menstrua todos los días, ¿no? Ese proceso es cada 28 días y por eso es que aparece en ese tiempo. Bien, luego hablamos del siglo XXI. Bueno, en la década del 90 aparece lo que es la proteína G y sus subunidades. Gana el premio Nobel a alguien que es mi amigo. Siempre le digo que es mi amigo porque es el que me enseñó farmacología. Y se va a convertir en amigo de ustedes si es que quieren aprender farmacología. Su apellido es Goodman. ¿Ya? De manera que no es cualquier libro. Es alguien que tiene una prestancia y es el que ellos descubrieron la proteína G y las señales que de esta se derivan. Muy bien, entonces estamos entrando al siglo XXI y tenemos lo mejor en lo que es biología molecular y hablamos ya de fármacos biológicos, que dicho sea de paso, este es un capítulo que muy probablemente vaya a entrar en mayor frecuencia a partir de este año. Y bueno, también se habla de terapia génica. ¿Por qué? Porque ahora es posible, a partir del premio Nobel del año pasado, que encontraron el RNA inducible, uno pequeñito, chiquitito, pero que permite secuenciar, activar y ver que se transfieran a otros RNA para que haya una modulación y genere la transcripción. Entonces, esto va a ayudar mucho, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, de todos ellos, los que recordamos con mayor énfasis, Forgot. Forgot fue el que hizo un experimento tan sencillo, tan simple, pero que valió el premio Nobel. ¿Qué hizo? Cortes de aorta, en anillos de aorta, y trabajaba en ambientes en los cuales ponía ciertos aminoácidos para ver qué cosas sucedían. Trabajaba con un polígrafo que nosotros también lo tenemos, pero eso que hizo Forgot fue en los años 70, me parece. ¿Ya? Nosotros todavía lo tenemos para que ustedes aprendan. ¿Ya? Pero ¿qué cosas ocurren? Ese hecho de poner ciertos aminoácidos y entre ellos la acetilcolina, que es el primer gran neurotransmisor de todo lo que es sistema nervioso simpático y parasimpático, me refiero al autónomo. Entonces, ese es el primer gran neurotransmisor. Entonces, él ponía los anillos de aorta y ponía acetilcolina y observaba que ocurría una vasodilatación. Pero ahí no era la cosa. ¿Por qué? Porque después se lavaba, quitaba el endotelio, volvía a poner el ensayo y ya no había vasodilatación, había vasoconstricción. Explicación. Ahora abrimos un libro o preguntamos a Perplexity o preguntamos a Gemini o le preguntamos al ChatGPT y todos saben todo, ¿no? Pero anda, pregúntate cómo fue el experimento. Entonces, ¿qué hizo él? Rasgó, quitó todo el endotelio. ¿Qué nos preguntamos? Con endotelio, vasodilatación. Sin endotelio, vasoconstricción. ¿Qué está pasando? El endotelio es la madre del cordero. Y el endotelio, y esto es farmacodinámico, el endotelio trabaja con acetilcolina, pero no directamente sobre el M3, sino trabaja activando al óxido nítrico sintetasa, que a partir del aminoácido arginina libera óxido nítrico. Y el óxido nítrico es el factor relajante endotelial 100%.
¿Y cómo descubrir el óxido nítrico? Y ahí viene un químico. Fourgeoud es el farmacólogo. ¿Cómo aislar el óxido nítrico? Tuvieron que hacer muchas evaluaciones y lograron aislar el óxido nítrico. Valió la pena, un premio Nobel, ¿no? También lo hizo Moncada, Sir Moncada, colombiano, que también farmacólogo, que entró después al laboratorio de Fourgeoud. Pero ya los tres anteriores habían sido el farmacólogo, el fisiólogo y el químico. Y ya no se puede entregar más premios. Por lo tanto, se los dieron a ellos por el tiempo, la data. 30 años antes. Bien, el de ahora es el Premio Nobel 2024, que es para Victor Ambros y Gary Ruvkun, que es el microRNA, que es el que les digo que es el que va a revolucionar ahora para terapia génica. La siguiente. Muy bien. ¿Qué receptores fisiológicos recuerdan? A ver, pongan activar su cerebro. Les estoy mandando un mensaje. Hagan sinapsis. Receptores. Hay receptores adrenérgicos, colinérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos, opioides, factores de crecimiento. ¿Qué más? Todos cuantos ustedes puedan, ¿no? Y a veces les digo, usen su teléfono, pero úsenlo bien, ¿no? Entonces van a ir a darse cuenta que les sale más de 50 minutos, ¿no? Luego, ¿estos se van a transformar en farmacológicos? Sí. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores naturales pueden caer en un desequilibrio. Ese desequilibrio puede ser o ausencia o disminución, el regulation, downregulation, o puede ser hipersecreción, y ahí vamos a tener problemas porque hay mucho neurotransmisor. ¿Y qué va a pasar con el receptor? Se cumple la ley de la energía. ¿Qué cosa ocurre? En ausencia de necesidad, ¿se gasta o no se gasta energía? No se gasta. Se queda en entalpía cero. Pero si yo entro en caos, ¿qué pasa con la entalpía? Aumenta, creándose el desorden. El sistema es entrópico y por lo tanto necesita mayor energía. ¿Qué hace la célula? Empieza a generar mayor activación a síntesis de receptores. Más neurotransmisores, más receptores para llegar a un equilibrio. Y eso se llama upregulation de lo que es receptores. Pero ¿qué cosas pueden ocurrir si hay hiper facilidad? ¿Qué cosa puede suceder? Recuerden todo lo que sea hiper. Vamos. Hiperglicemia, bien. Hipertiroidismo, bien. Hipertensión, hipernatremia, etc. Pero recuerden que cada uno tiene un receptor. Si hablamos de hiperglicemia, el receptor será una tirosina-quinasa, ¿cierto? ¿Y quién es? Es el receptor de tirosina-quinasa, receptor de insulina, perfecto. La hormona es la que va a ingresar. Pero entonces, si hay hiperglicemia, ¿cómo estará la insulina? Podría estar bien glicada, porque hay hiperglicemia, y por lo tanto, lo que voy a tener es un efecto. ¿Qué efecto? ¿Qué respuesta? Si es hiperglicemia. Diabetes de tipo 2.
por glicación de insulina. Y no solamente la insulina, porque es un sistema hormonal peptídico. La glicación se da por la base de Schiff, entre un grupo amina y un grupo aldehído. La glucosa tiene el grupo aldehído a montones. ¿Quién tiene el grupo amina? Proteína, los aminoácidos. Y es un dúo perfecto. Son amantes perfectos. No necesitan energía. Ellos se ven y forman enlace doble. Y no hay cómo parar eso. Por eso es tan importante, desde jóvenes, evitar el consumo de azúcar. Nosotros hacemos azúcar por todo lo que comemos. No necesitamos adición. Bien, entonces, si hablamos de compuestos agonistas, los compuestos agonistas vienen a ser los que semejan químicamente al natural. Si se trata de la hormona, en este caso, adrenalina es una hormona y es un neurotransmisor. Como neurotransmisor se sintetiza a nivel de neuronas a partir de un aminoácido, que es la tirosina, y sigue toda una vía metabólica. Pero si hablamos de hormona, esta se sintetiza a nivel de glándulas suprarrenales. Entonces, la diferencia entre las dos, ¿cuál es? Son iguales, sí, químicamente son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Lo de arriba es por pulsos, por excitabilidad neuronal, por activación y secuencia. La de abajo es por flujos. Entonces, ¿esto qué significa? Cantidad. La diferencia es la cantidad, ¿ya? Mientras que el de arriba es por pulsos y el tiempo de vida media es a veces milisegundos o a veces nano, la de abajo es por segundos. Y es por eso que es tan importante generar equilibrios, porque en la hipertensión, dependiendo del sistema, del eje suprarrenal, es más difícil el tratamiento. Mientras que cuando es central, el tratamiento suele ser mucho más óptimo. Pero recuerden que no todo es medicamento. ¿Qué hay que hacer? Cambios en el estilo de vida y dieta. Bien. Tienen que contestar las preguntas, en su casa. La siguiente, por favor. ¿Dónde encontramos información? Y ahí está la página. Esa página les va a llevar a quienes tienen el gen que produce adrenalina. Y tenemos la L. La activa es la L. L, adrenalina. ¿Por qué será L? Yo tengo mi mano derecha y tengo mi mano izquierda. ¿Cuál de ellas es? La izquierda. Es la levo, ¿cierto? O la sinister, dependiendo. Si estoy en los años 80, 90, levo. Si estoy en los años 2000, rectus o sinister. ¿Ya? Entonces, es lo mismo, desviación de la luz polarizada. Pero eso que me está diciendo, que el receptor también es estéreo selectivo, igual que una enzima. Por lo tanto, por más que yo le dé el racemato no lo va a usar, solo va a usar el levo, porque es estéreo selectivo. Muy bien, y ahí tenemos, fíjense, las condiciones donde se expresa. Se expresa en el ser humano, se expresa en el perro, se expresa en la rata. Ya les decía a ustedes que nos parecemos mucho en la distribución de genes. Los modelos experimentales que mejor se usan cuando queremos hacer sistema cardiovascular es el perro. Ya no lo hacemos aquí. ¿Qué hacemos? Usamos simuladores con rata. ¿Ya? Y es bonito, van a aprender también. La siguiente. Ese es el agonista. ¿Por qué digo agonista?
porque es la estructura química a partir de la natural. Y si es agonista, es específicamente la L-adrenalina. Y este es su receptor. Ese receptor que parece un serpentín, ¿a qué me recuerda? Si es serpentín, ¿cuál de ellas? ¿La alfa o la beta? Es la alfa, de hecho, ¿no es cierto? Pero también hay random. Y eso, ¿por qué tengo que saber esas cosas? Para nada me sirve. Mentira, le sirve y de mucho. Porque ahora se está desarrollando lo que es entornos biológicos a partir de la tridimensionalidad. Entonces ahí tienen ustedes ese pequeñito que está aquí, que está insignificante en el centro, ese es la L-adrenalina. Mientras que el resto que están ahí son las subunidades. ¿Ya? La siguiente. Ahí lo tienen, es un heptamérico, 7 subunidades que entran y salen, ¿no? Teniendo un grupo terminal amino, teniendo un grupo carboxilamino. Y ese que dice GPCRDB es un link. Aquel que quiera aprender más, use ese link para que pueda ver esas estructuras. La siguiente. Ahora, ¿por qué es necesario reconocer estas estructuras? Porque así como ingresa la L-adrenalina, pueden ingresar también otros fármacos. El tiempo de vida media de la L-adrenalina es muy corto, es muy pequeño, es casi 2 a 3 minutos. ¿Eso qué significa? ¿Me servirá como buen fármaco? Y para poderlo usar hay que estar en actividad con vitamina C para poder evitar su oxidación. Entonces, tengo que buscar fármacos que puedan aumentar su tiempo de vida media, aumentar incluso su conservación. Por eso es importante saber cómo se puede generar otro fármaco. ¿Qué enzimas la neutralizan? Son 2, dependiendo. La MAO, la monoaminoxidasa, porque tiene un grupo amino, y la COM, la catecolortometiltransferasa. Ambas se derivan de la mitocondria. ¿Y dónde hay mitocondria? En mayor frecuencia. ¿Dónde? Neurona e hígado. Por lo tanto, la velocidad con que se metabolice arriba es muy alta. Entonces se tiene que buscar un fármaco que evite ser degradada. Y entonces ahí vienen fármacos que no son catecolaminas, pero que tienen el mismo efecto, porque van a posicionarse en el mismo receptor. Ahí tienen la lectura, por si acaso. La siguiente, ahí tenemos. Se han hecho experimentos en los cuales se construyen los diferentes tipos de agonistas, los más próximos posible al natural. ¿Qué se mide? Se mide el PKI. ¿Se acuerdan de PKA? PKB. Ahora acuérdense del PKI. PKI es inhibición. Entonces, tenemos receptor beta 1, receptor beta 2. Los adrenérgicos tienen 5 receptores. Beta 1, corazón principalmente, beta 2, músculo liso, beta 3, adipocito y también corazón. Alfa 1, músculo liso, alfa 2, también músculo liso, y hay, dependiendo de su posición, puede ser postsináptico o puede ser presináptico, pero estamos hablando post y pre a nivel neuronal, ¿ya? Y cuando hablamos de beta 1 postsináptico, decimos que el efector ya es el músculo cardíaco. Y al ser así, vamos a tener actividad beta 1 y beta 2. ¿Puede tener beta 3? Sí, también. Mucho más todavía en los... Porque, ¿qué tienen?
tejido adiposo. Y el tejido adiposo infiltra todo tipo de músculo, por si acaso. Por eso hay que hacer ejercicios. Evitemos la grasita acumulada, ¿ya? Entonces ahí tenemos, fíjense, y tengo el ICE 118-551, el 3. Ese es el que tiene, de alguna manera, tiene mayor valor frente a los demás. ¿Y cómo se hace? Curva dosis-respuesta. Como es inhibidor, ¿qué hará? Parto de 100 y bajo hasta 0. ¿Quién me dará el 100? Es bioquímica clásica, lo deben haber hecho. Cinética enzimática. Si yo quiero usar un inhibidor, parto de 100. ¿Con quién? Enzima, sustrato, efectivo. Pongo el inhibidor. Si es competitivo, ¿qué va a hacer? Excelente. Va a ir disminuyendo. Por lo tanto, mi curva será sigmoide hacia abajo. Bien. La siguiente, por favor. Ahí tenemos, bueno, estas son las estructuras químicas. El neurotransmisor original es una catecolamina y el núcleo catecol se caracteriza porque tiene la unión de dos OH. Ahí tengo el bifenilo, pero no hay OH. ¿Pero qué tengo? Tengo la posición del OH, que es un carbono asimétrico. ¿Se acuerdan? L, carbono asimétrico, y en este caso tengo ese carbono asimétrico, el NH, que me está diciendo que es un receptor con amino. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Todos los demás se parecen, pero ese, justo ese, tiene mayor afinidad. ¿Cómo medimos la afinidad? Por el grado de intensidad con la cual se junta. Dos condiciones para que haya respuesta: afinidad y actividad intrínseca. Afinidad. La afinidad es como cuando alguien conoce, sí, bueno, ahora ya no sabemos, pero vamos a suponer, ¿no?, que sea una chica y conoce a un chico, ¿no? Entonces, hay afinidad química, hay afinidad física y hay afinidad, de alguna manera, pues, morfológica. Entonces, ¿qué ocurre? Igualito va a suceder aquí. Tenemos que hay un encuentro en dos entidades en las cuales van a formar enlaces, todo tipo de enlaces, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, fuerzas, si son covalentes, eso ya no me sirve. ¿Por qué no me sirve un enlace covalente? ¿Qué va a pasar con mi receptor si se une covalentemente? Ya no me va a disociar. Por lo tanto, pierdo el receptor. ¿Qué ocurre? La asociación tiene que ser reversible, porque la velocidad con que tengo que realizar la creación de mi receptor es muy alta. Recuerden, hemos hablado de energía. La célula no invierte energía innecesariamente. Entalpía, cero. Eso hemos dicho. Cuando hay enfermedad, esa entalpía cambia y entramos a una entropía, a un caos. ¿Qué hace el fármaco? El fármaco regula esa entropía. Si es hiper, ¿qué hará el fármaco? ¿O qué tengo que usar? Un inhibidor. Si es hipo, tengo que activar el sistema. Entonces ahora vienen dos nombres: agonista, el que se parece y es muy parecido químicamente y hace el mismo efecto, y el antagonista, se parecen, pero ¿qué hace? Lo contrario. O lo inhibe y no hace nada, que también es bueno, o de lo contrario, lo inhibe y hace algo también, ¿ya? Por eso hay antagonistas complejos, antagonistas reversibles, antagonistas irreversibles. Si hablamos de un ejemplo del irreversible, es cuando forman enlaces covalentes. Si forman enlaces covalentes, pierdo el receptor.
Si la velocidad de reproducción del receptor es alta, ¿puedo darme el lujo de perderlo o no? Sí. Un ejemplo, los IBP. Inhibidores de la bomba de protones. ¿Dónde? En las células parietales. Bien. Entonces, recuerden eso. Pero arriba, centralmente, ¿me interesa hacer eso? No. La neurona, el enterocito, 72 horas, hay otro nuevo. El de arriba, 70 años. ¿Qué hacen las neuronas? Recambio de membranas. Acuérdense, biología molecular. Recambio de membranas. ¿Qué hacen? Cortan partes de membrana. Se recambian por endocitosis y se recuperan los receptores. Bien, sigamos. ¿Qué modelo se usa entonces? Se usa aquí para ver la afinidad. En este caso se ha usado el efecto de inhibición. Se han hecho células, se han preparado células muy próximas a una célula que le permita poner los receptores beta, principalmente los receptores beta 2, en membrana, y se ha utilizado, primero se ha usado el inductor. ¿Cuál era? La L-adrenalina. Y luego se usa el inhibidor. Como se trata de un cromóforo, por eso está verde, al inicio 0 pongo y me está todito verdecito, porque está como el inductor. ¿Qué debe hacer? Irse apagando. Y aquí tienen el experimento, el IC y la adrenalina. ¿Y qué pasó? El IC, fíjense, a los 15 minutos ya se está apagando. Mientras que el de la adrenalina sigue como en su casa. Se apaga, pero no tan rápido como el otro. ¿Sí? ¿Y por qué se apaga? Porque hay reciclaje de membrana. Al haber reciclaje de membrana y endocitosis, se internaliza. Y hablamos de dos respuestas, de dos proteínas, las caveolinas y la arrestina. ¿Ya? La siguiente. Todo lo que escuchen, si no entienden, escriban. Van a Goodman, lo revisan. Y ahí tenemos curva dosis-respuesta, pero usando el inhibidor. Y ya ustedes me dijeron, sí, va a ser de 100 hacia 0. Bien. Si se superponen, ¿qué diríamos? Aquí, si se superpone el normal, el círculo sin color versus el otro, ¿se superpone o no? ¿Son iguales o no? Son iguales, pero ¿qué está cambiando? ¿Qué significa 10 a la 13, 10 a la menos 13? Lo han hecho hace un rato. Son concentraciones, son cantidades. Recuerden, la curva dosis-respuesta es también semi-logarítmica. Lo que está abajo es logaritmos, por si acaso. ¿Ya? Logaritmo de 100, ¿cuánto es? 2. Y si hablamos logaritmo negativo, entonces también igual. ¿Ya? Bien. Entonces ahí tienen beta 1, beta 2 y las gráficas se superponen. Han hecho con todos los compuestos, pero el que da mejores resultados es el IC 118.55 y con ese se queda. La siguiente, por favor. Bien, vamos allá, casi vamos completando. Evidencia clínica. ¿Les han enseñado a hacer ecuación de búsqueda? Bien, entonces si hacemos ecuación de búsqueda, tenemos que poner el famoso pico. P de persona, paciente, población, I de intervención, C de comparación y el O del outcome o resultado. Hago mi ecuación de búsqueda y me voy a las mejores páginas. Puedo entrar a PubMed, puedo entrar a Cochrane, puedo entrar a Scopus,
a la que ustedes gusten, menos Rincón del Vago, que ya no hay, o monografía.com, que tampoco hay, ¿no? Entonces, a buscar en páginas seguras donde ustedes puedan argumentar con evidencia. Muy bien, entonces ahí ponen ustedes y filtran y van a encontrar los resultados. La eficacia significa llegar a lo que yo quiero al 100%. ¿Sí? ¿Esta clase cómo va? ¿Qué eficacia tiene? Nadie me dice nada, dice que estoy mal. Entonces, fíjense, la eficacia se mide si yo llego al objetivo, al 100%. Pero, ¿qué pasa en los ensayos clínicos? ¿Podemos llegar al 100%? Muy difícil. La eficacia se mide en ensayos clínicos. Y son ensayos clínicos controlados. Es decir, que todo se está chequeando y monitoreando. La siguiente, por favor. Y así, estas son páginas que le va a llevar. La siguiente. Esto ya hemos. Voy a hacer una porque es bastante interesante, pero mucho en detalles. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos dicho? Esto es adrenalina, su agonista, que es el agente químico, y luego el antagonista que hemos visto acá, el inhibidor, que es este de aquí. ¿Cuándo usaríamos el inhibidor? ¿En hipo o en hiper? Hiper, en hiper. Muy bien. ¿Y cuándo usaríamos un agonista? En proceso de asma bronquial, ¿qué necesito? ¿Un agonista o un antagonista? Un agonista. Un agonista. Porque ¿qué pasa en el asma? Broncoconstricción. Por lo tanto, ¿qué necesito? Relajación. Y beta 2 relaja. ¿Ok? La siguiente. Entonces ahí tenemos el esquema. Esto es señalización y transducción de señales, ¿ya? Donde el agonista o el antagonista ocupan el receptor asociado a proteína G va a generar la proteína G es autocatalítica, por lo tanto, al disociarse, inmediatamente, dependiendo qué proteína es, si es proteína GS, es la disociación de la subunidad alfa y activa a la adenil ciclasa. Y yo tengo como segundo mensajero AMP cíclico. Si es proteína GI, no hay inducción y se queda en nada. Si es GQ, en lugar de ser la proteína G induce a la fosfolipasa C y tengo dos segundos mensajeros, diacilglicerol y el inositol difosfato, que a través de un fosfato inorgánico se convierte en IP3. ¿Ya? Esto lo tienen en Goodman, así que mucha información, ahí lo buscan. ¿Dónde vamos? Vamos a la parte interna, la transducción de señales. Todo lo que ocurre arriba también puede ocurrir a nivel nuclear. Y es por eso que tanto los receptores beta como los alfa generan expresión de genes. Ya se sabe que en el alfa 1 genera expresión de genes y puede ocurrir una hiperplasia, principalmente a nivel de músculo liso. Y hay un fármaco que se usa con mucha eficacia y comprobado, no como antihipertensiva, porque inicialmente era así, sino como antiproliferador de hiperplasia a nivel de próstata, que es el grupo de la prazosin. Y ahí lo tienen. Esto lo deben haber llevado tanto en bioquímica como en fisiología. La siguiente. Y a eso les dije, afinidad y ¿qué más? Actividad intrínseca. Ya les dije eso. La asociación de los enlaces. Cuanto más riqueza de enlaces, mejor afinidad. Incluso, ¿hay necesidad de que sean enlaces covalentes? Sí. ¿Cuándo? Cuando la enfermedad, el problema es maligno. Tal es el caso de cáncer. Entonces, ahí sí se deben hacer enlaces covalentes. Al hacer el enlace covalente, ¿se pierde el receptor?
y se pierde incluso la célula. Por lo tanto, ¿hay necesidad? Sí, dependiendo del tipo de fármaco. ¿Ok? La siguiente. Esto, de alguna manera, ya también lo hemos visto, ¿no? Cuando decimos agonistas, nos referimos a aquellos fármacos que van a hacer lo mismo que hace el natural. ¿Y cuándo se usa? Cuando hay hipofunción, ¿no? Y en el caso de los beta-2 agonistas, se usa mucho en procesos asmáticos, en EPOC, ¿ya? ¿Y qué ha ocurrido? ¿Ha cambiado la formulación? Sí. En los años 50 era vía oral y había muchas muertes en Inglaterra, sobre todo, de gente muy joven por infarto. ¿Y por qué? Porque como eran atletas y necesitaban correr, la dosificación a veces no las llevaban más que su jarabe, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Hay el efecto de inducción beta-2, beta-1. Beta-1 también es un receptor metabotrópico, igual que beta-2. ¿Dónde se ubica? Cardiomiocito. ¿Con quién trabaja? Con G, la proteína G asociada. ¿Qué activa? Principalmente ionotropismo positivo, todo lo que sea cardiovascular positivo. Entonces, hubo muertes debido a eso, al uso inadecuado, irracional. Entonces, ¿ha cambiado la formulación? Sí. ¿Qué ocurre? Ahora, ¿qué formulación se usa en caso de asma? La inyectable en casos de suma urgencia, pero la mejor es la inhalatoria. La vía inhalatoria, ¿qué biodisponibilidad tendrá? ¿Alta o baja? No sé. Si no es alta, es baja. Menos del 5%. ¿Y por qué? ¿Dónde lo quiero? ¿Lo quiero en circulación mayor? ¿O lo quiero en timocito? ¿O lo quiero en bronquios? ¿Dónde lo quiero? Lo quiero en los bronquios. Lo quiero en músculo liso. Y por lo tanto, debe ser local. ¿Ya? Bien, seguimos y ya esto es modelo de receptor de factor de crecimiento, ¿no? Es un monómero, pero cuando llega la hormona se dimeriza y expresa genes. Esta es una tirosinquinasa dependiendo de grupos sulfidrilos. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Su expresión es a nivel nuclear. La siguiente. Esto ya hemos visto en parte, lo he hablado, lo he dicho. Estos receptores de morfina, opioides, ¿no? ¿Y dónde? A nivel central, ¿no? Los mu, los kappa y los delta, los mu principalmente. Entonces, ¿qué hacen? Aquí se unen al receptor y ¿qué hace? Que evita que salgan los neurotransmisores y principalmente el flujo de calcio. Se considera que calcio como segundo mensajero es el que hace muchas cosas, buenas y malas. Entre ellas ya hay una teoría que está asociada al dolor, ¿no? Más calcio, más dolor, ¿no? Entonces hay que evitar, y eso es lo que atrapa un poco morfina. Esta de aquí es el GABA. GABA es el neurotransmisor de excelencia inhibitorio, ¿no? ¿Y dónde está? A nivel central, GABA A principalmente. Y también se comunica con los astrocitos. Entonces, a nivel central, cuando hay hiperfunción, ¿qué haremos? Dos formas. Paramos o con antagonistas o con agonistas inhibitorios. Y el GABA es un agonista inhibitorio, ¿ya? Se usa mucho principalmente en procesos de epilepsia, ¿ya? Pero también se usa ahora para dolores neuropáticos, ¿sí? Bien, ¿qué más sigue? Rapidito, porque me están mirando mal. Ah, ya. Viene la farmacogenética. Ya hemos hablado, ya habló el doctor, no somos iguales, por lo tanto necesitamos saber qué tipo de metabolismo seguimos. Doctores, a futuro ustedes se van a entregar a sus pacientes, ojalá que sea así. El saludo, la cordialidad,
el respeto y preguntarle qué medicamentos está tomando y cómo le va. No les cuesta nada, porque si le dice, estoy tomando, vamos a suponer, estoy tomando clonazepam, y al día siguiente me siento que me tiembla todo, ¿qué estará pasando? ¿Qué es eso? ¿Eso es eficacia? Eso es una reacción adversa. El fármaco tiene dos caras, una bonita y una fea. La bonita es eficacia, la fea es seguridad o reacciones adversas. ¿Y qué sucede? El fármaco también puede convertirse en un problema mayúsculo. Entonces hay que preguntar al paciente. Actualmente en el país no se hacen estudios farmacogenéticos a nivel público, sí se hacen en la privada. ¿Qué nos permite saber si eres metabolizador lento, si eres metabolizador rápido, si puedes ir por esta vía metabólica o no? Pero ¿qué sucede si hay reacciones adversas a una dosis normal? ¿Cómo ve el metabolismo? Si fuese metabolismo alto, se excreta. Ya la clase del doctor fue brillante. Él me dijo, metabolismo alto, ya se fue. Metabolismo bajo, ¿qué pasa? Aumenta el área bajo la curva, el tiempo de vida media y el volumen de distribución. Y si eso pasa, reacciones adversas. Entonces, preguntar a su paciente, ¿qué toma? ¿Cómo le va? Y no les va a costar mucho. Más bien van a tener un paciente agradecido. ¿Ya? Bien, seguimos. Ahí, por si acaso, están las páginas donde ustedes pueden entrar y ver más, observar más. Y estos son todos los genotipos que están un poquito... Llamamos polimorfismo cuando solo he cambiado un aminoácido en una secuencia genómica. Y estos son los diferentes polimorfismos que hay. El fenotipo, en este caso, no se observa. ¿Cuándo se va a observar? Cuando yo haga un área bajo la curva, cuando yo haga una farmacocinética y vea que esa área bajo la curva es sumamente grande. Y eso lo tengo que comparar. En el Perú no se hacen esos estudios, por si acaso. Pero sí se puede conversar con el paciente y ganan mucho más todavía. La siguiente. Bien, este es lo que aparece como receptor beta 2 en el humano. Un simple cambio de una arginina por una glicina y en el caso de una GLN, ¿qué significa? GLN y GLU. ChatGPT, dime qué es. Los dos son glu-glu, pero uno lleva N. Glutamina, señores, no se rompan el cerebro. Glutamina versus glutamato. Glutamina base, glutamato ácido. Uy, pero ¿y qué significa eso? Un aminoácido ácido en un centro activo del receptor, si está a un pH 3, ¿el fisiológico cuál es? 7. ¿Ionizado o no ionizado? Clase de farmacocinética. Glutamato, ¿ionizado o no ionizado? pH 7. Está ionizado, el glutamato pierde tan inmediato. Si está ionizado y yo necesito una glutamina, pH 7, ¿ionizado o no ionizado? No ionizado. ¿Por qué? Porque tendría que tener. Pero, ¿qué está pasando? Es NH2. Y a pH 7 va a captar el protón. Sí, tiene razón. Reaccionaste tarde, pero reaccionaste. Está ionizado. Pero es carga. Si está un protón, señores, ¿qué carga? Positiva. Si está el glutamato ionizado, ¿qué carga? Negativa. Por lo tanto, ¿va a tener función? En absoluto.
y esa modificación hace que los fármacos que vayan por esa vía no funcionen. La siguiente, por favor. Van a disculpar, pero a veces hay que despertarles un rato. ¿Ya? Y ahí están las aplicaciones clínicas, donde ustedes hacen esta es indicación de dosis y respuesta. ¿Ya? Los cambios. En este caso, la aplicación clínica, la respuesta, ¿cómo se mide? Por el FEB. Flujo ventilatorio. ¿Qué más? Flujo aspiratorio. El FEB. Flujo aspiratorio. Volumen expiratorio forzado en él. Bien, eso lo han llevado en fisiología, lo han hecho con el doctor Villanueva, supongo. Saavedra. Le voy a preguntar a Carlos cómo fueron ustedes. Seguramente que han sido buenos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos la pasa a la otra. Y ahí tenemos. La respuesta siempre se mide en la capacidad que tiene que ser el fármaco. Si estoy usando un fármaco que es beta-2 agonista, ¿qué espero que haga? Que mantenga el volumen expiratorio forzado igual, ¿cierto? Y que la dosis sea la más baja posible, para que esta sea una evaluación costo-beneficio. Entonces, ¿qué dosis tengo? El abetiterol 2.5, 5 y 10. El 10 se comporta, fíjense, hasta el final está en el número totalmente en la misma curva, no ha bajado, el primer día está perfecto. En el caso de pasan los 7 días, no veo mucho, ahí está, perfecto. ¿Qué ha pasado con el que tiene más dosis, el de 10? ¿Está igual, está primerito? ¿Se mantiene? No, ha bajado, está en tercer lugar. ¿Quién está en primer lugar ahora? El segundo, el de 5 microgramos. Recuerden que los fármacos cuestan por contenido, ¿ya? No es lo mismo pagar un fármaco de 5 miligramos que pagar uno de 10 miligramos. Entonces, relación costo-beneficio. ¿Con cuál se queda? Con el de 5. A los 7 días me da lo mismo que el de 10. Entonces, más baratito, mejor ahorro a mi paciente. Muy bien. Entonces, ahora, la siguiente. Aquí está la ratita querida. Aún siendo ratita, se le prepara desde el punto de vista en el simulador. Me está tomando foto. Gracias. Se prepara en el simulador. Está anestesiada, canalizada. Fíjense, tiene la cánula venosa con el tipo de droga que vas a administrar. Tienes un sistema de registro, igualito que un polígrafo, ¿no? Y tienes los diferentes sistemas para poder hacer tu registro. Presión arterial, frecuencia cardíaca, fuerza contráctil. Hay otros dos más, que es presión venosa central y otro más, que no recuerdo ahorita, pero no viene el caso. Entonces, van a tener sistemas de registro. Esto se hace para que aprendan a hacer una curva dosis-respuesta, que la pueden hacer tranquilamente. Empiezan de una dosis muy pequeña y luego van aumentando la dosis. Si la cosa funciona bien, porque es así, la curva va a ir aumentando también en sus picos, sus sistemas de registro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si me acuerdo, sistema cardiovascular, adrenérgicos, los 5 ¿qué? 5 receptores, los 5. Pero aquí vamos a trabajar con 3. Beta 1, beta 2 y alfa. ¿Ya? Bien, la siguiente, por favor. Entonces, para que haya una mejor resolución, le bajo la cantidad de tiempo y, perdón, lo que hago es poner 20 segundos y lo que voy a tener es aumento la resolución para poder medir mejor los picos, ¿ya? El primer pico, ABP, y me va a dar la sistólica, mientras que el piquito de abajo me va a dar la diastólica, y ahí voy a tener el registro. Frecuencia cardíaca, igual, y es la de abajo, la que más chiquitita, que aparece así como un ritmo, y la de otra es la fuerza contráctil.
¿De quién depende la fuerza contráctil? ¿Beta 2 o beta 1? Beta 1 principalmente. ¿Y frecuencia? Frecuencia cardíaca. Fisiología, le digo antes a Carlos. ¿Quién le enseñó fisiología? ¿Quién le enseñó cardiovascular? ¿El doctor Terán? Él enseña nervioso. Ya, no, ni el nombre se acuerdan, eso significa que... Ya, listo, ahí está. Entonces, la fuerza cardíaca es la que se va a medir en el segundo. Bien, la siguiente, por favor. Y lo que decía el doctor también es correcto. O sea, tenemos que integrar la farmacocinética, la farmacodinamia y la farmacogenética. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales y por lo tanto la dosis puede ser bien para uno, pero no para el otro. Y hay que darse cuenta. Si está tomando paracetamol, lo primero que hay que preguntar si el niño, porque mayormente es para niños, ¿qué pasó con el niño? ¿Tiene dolor de barriguita? ¿Qué pasa? ¿Está un poquito hinchadito aquí? ¿Qué tiene? ¿Tiene vómitos? ¿Qué está pasando? Y evaluación de sus transaminasas. Es muy importante. No cuesta mucho una evaluación de transaminasas frente a un cribaje farmacogenético. Bien, creo que... A ver, ¿qué más sigue? ¿Ya? ¿Cómo estudiar farmacología? ¿Por qué cómo estudiar farmacología? Porque aquí no se trata de IA. Si ustedes no saben farmacología, la IA se los va a comer con zapatos y todo. Incluso no vayan a creer que para nosotros, yo lo digo a título personal, si yo no supiera farmacología, me comería con zapatos y todo. ¿Por qué? Porque te dan datos muchas veces tan falsos que uno dice, oye, yo le refuto, oye, esto estás mal, esto es una barbaridad. Y todavía, disculpa, no te preocupes, voy a buscar más. Así, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Goodman no es solo un libro de texto, son revisiones de investigación. Ya les dije qué pasó con Goodman. Entonces, mis respetos para mi amiguito, ¿ya? Luego, todo lo que han estudiado. San Marcos realmente invierte mucho en sus docentes. No hay docente que no se ha ido al extranjero, que no ha hecho una maestría, que no ha hecho un doctorado. No hay docente que no haya ganado premios, que sea un investigador. Entonces, vengan a clases. Cuando estamos en la mitad del ciclo, la mitad del salón. Al final del ciclo, las dos filas, y esto es. ¿Y por qué? Porque hacen lo mismo. ¿Qué dicen? Para aprobar necesito ¿cuánto? Son 5 notas, ya. 55. El primero, el segundo saco 19 y el resto me saco 5 y ya está. Señores, ¿qué saben de farmacología entonces? Vergüenza ajena. Yo he estado en medicina interna enseñando ABP. He estado en introducción a la clínica enseñando ABP. Pobre del que me reconociera. Vergüenza me daba, se metía debajo de la piedra. Porque le preguntaban los doctores, ¿me puedes decir mecanismo de acción de tal medicamento? Cuando no contestaba, yo era la que me metía debajo de la piedra y decía, hay tanto trabajo para que ni se acuerden. Seriedad, ética, responsabilidad. Ustedes no saben cuánto realmente se necesita de la farmacología. Así que, me da culpa, no voy a enseñar tanto, voy a enseñar menos, y de repente nada, y a lo mejor aprendo. Luego, tienen ustedes que reconocer el desequilibrio. Por eso ustedes llevan fisiopatología de la mano con farmacología. Porque lo que se pretende hacer es que se recupere el equilibrio o la homeostasis. Ahí se pueden usar fármacos, se pueden usar fármacos biológicos, se puede usar incluso hasta el agua y el agua pura, dependiendo. Entonces, eso es importante. Para estudiar, usen sus manos. Ya está comprobado y está escrito. El que solo chatea y usa el dedito y los pulgares, aquí se parecen. ¿Han visto Madagascar? ¿Quiénes eran más inteligentes? Ni siquiera los pulgares. ¿Quiénes eran?
¿Quién dirige la nave? Madagascar 1, 2, 3. Los pingüinos. ¿Han visto intensamente? ¿Sí? ¿La 1 y la 2? Bien, ahí van a encontrar cómo se forman los neurotransmisores y cómo se forman las clonas de esos neurotransmisores. Cada clona tenemos vías serotoninérgicas, la de azulito, ¿no? Tenemos noradrenalina y tenemos dopamina, la alegría, ¿no? Sean creativos también, pues. Vivan su niñez, regresen a ser niños, ahí vean su dibujito animado y van a aprender. Y realicen sus mapas. Una herramienta sumamente formidable es la YouFarm Guide. Ahí encuentran mucha información actualizada. Ensayos clínicos, eficacia, encuentran incluso hasta la base genética de los neurotransmisores, de los agonistas, de los antagonistas. Y por supuesto a mi amigo. ¿Quién es mi amiguito? ¿Qué dice al último? Muy bien, chicos. Gracias por. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Plasencia. Jóvenes, el aula la tenemos hasta las 12 del día. Vamos a solicitar a seguir con la siguiente fase de orientaciones, de prácticas, ya hizo el doctor Pustil, de seminarios, investigación y responsabilidad social. En ese sentido solicito la participación del doctor Ciesa, por favor, para lo que sería la orientación de seminarios.